Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. por medio del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar a homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Hola, ¿qué tal queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Hoy presentaremos el Día de la Esclavitud. Es el domingo, porque el mundo es entregado al libertinaje del pecado y otros rinden loor y autoridad a la bestia por ser su marca. Pues bien, para ello es necesario entender que La verdad es justamente lo que el alma necesita para liberarse de la esclavitud del pecado y de las ataduras de los principios y leyes mundanas. Y la verdad es Jesús, la Biblia, la ley y el Espíritu de verdad. Y el conjunto de todas estas grandes verdades nos hará libres. Y es así como el Señor distingue claramente entre los obedientes y los desobedientes. Y también, Dios presenta dos clases ante el mundo. ¿cómo los presenta? Dice: para los impíos no hay paz. Y para la otra clase, ¿qué dice? Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. El Señor llama fácil a su yugo y liviana su carga. Sin embargo, ese yugo no nos dará una vida de comodidad, libertad y complacencia egoístas. Y es por eso que Los ateos, los incrédulos y los apóstatas se oponen abiertamente a la ley de Dios. porque sus obras son malas y Los resultados de su influencia prueban que el bienestar del hombre depende de la obediencia a los estatutos divinos. Los que no quieran leer esta lección en el libro de Dios tendrían que leerla en la historia de las naciones. pues bien, veamos qué encontramos en la historia de las naciones. El error fatal que ocasionó tantos males a los habitantes de Francia En la Revolución Francesa, fue el desconocimiento de esta gran verdad, ¿cuál gran verdad de hermana Tania? que la libertad bien entendida se basa en las prohibiciones de la ley de Dios. ¿Cómo? Que la libertad bien entendida se basa en las prohibiciones de la ley de Dios. De razón dice las Escrituras. Oh, si hubieras escuchado mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Mas no hay paz, dice Jehová, para los inicuos. Aquel empero que me oyere a mí habitará seguro y estará tranquilo sin temor del mal. El error fatal de Francia fue no escuchar la voz de Dios. Pero, ¿podemos encontrar algo más en la historia, hermana Mari? Después de establecidos los hijos de Israel en Canaán, la influencia de los idólatras que los rodeaban los desvió del verdadero Dios y les hizo adorar al sol, a la luna y a las estrellas, y también adoraron imágenes de oro, plata, madera y piedra. Así transgredieron los mandamientos del cielo que se les habían dado para su propio bien. El amoroso corazón de Dios se afligió al ver a su pueblo escogido apartado de su creador y bienhechor y siguiendo una conducta que iba a llevarlo a la ruina. Wow, interesante, pero ¿qué hicieron ellos, hermana Vane? Al adorar el becerro de oro, los israelitas profesaban estar adorando a Dios. Al inaugurar ese culto del ídolo, Aarón dijo: mañana será fiesta a Jehová. Se proponían adorar a Dios como los egipcios adoraban a Osiris, bajo el símbolo de la imagen, pero Dios no podía aceptar ese culto. Aunque se lo ofrecían en su nombre, era el Dios Sol y no Jehová quien era el verdadero objeto de su adoración. Wow, ellos creían estar adorando a Dios, pero su adoración iba a los falsos dioses. Como quien dice, hay caminos que al hombre le parece que son rectos, pero son caminos que llevan a la perdición. Veamos por qué Dios no aceptaba esta adoración. La adoración del buey Apis iba acompañada del más grosero libertinaje, y los anales bíblicos indican que el culto del becerro al cual se entregaron los israelitas fue acompañado de todo el libertinaje común en el culto pagano. Leamos qué dice el registro de la Biblia. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Si profundizamos en este pasaje que se ve tan sencillo, encontramos que La palabra hebrea traducida por regocijarse significa regocijarse saltando, cantando y bailando. Saltando, cantando y bailando. Este baile practicado especialmente entre los egipcios era indecente y sensual. La palabra traducida por corrompido en el versículo siguiente, donde se dice: tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido, es la misma que se emplea en Génesis 6, 11 y 12, donde leemos que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto explica la terrible ira del Señor y por qué deseaba exterminar al pueblo enseguida.
ya que Todos los misterios de los egipcios y toda su doctrina de la vida futura se fundan en este culto de Osiris. A Osiris se le identifica con el sol. La adoración del sol era la forma primitiva de la religión egipcia y tal vez de la anterior a ella. De estos extractos se desprende que el culto rendido por los israelitas al becerro de oro era realmente la forma egipcia de adorar al sol, idolatría que siempre ha sido la mayor antagonista del culto tributado al verdadero Dios. Idolatría que siempre ha sido la mayor antagonista del culto tributado al verdadero Dios. Es ciertamente significativo que precisamente cuando Dios se manifestaba a los israelitas de manera especial y les hacía conocer su día de reposo, volvieron ellos al antiguo culto del sol, cuyo principal día festivo, el primer día de la semana, contendió siempre por la supremacía con el día especialmente característico del culto al Dios verdadero, que es el séptimo día de la semana, hoy, sábado. Pues bien, muchos dirían, eso quedó en el pasado, pero ¿acaso eso mismo no sucede hoy? Veamos cómo. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable Día del Sol. El Día del Sol fue reverenciado por los súbditos paganos y honrados por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Y fue así como Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. Había resuelto reunir al mundo cristiano bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice que aseveraba ser el representante de Cristo. Realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos amigos del mundo. Convocábanse de vez en cuando grandes concilios en que se reunían los dignatarios de la iglesia de todas partes del mundo. Casi en cada concilio, el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Estos recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores, y los medios que emplea para honrar la institución creada por ella. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. Los romanistas declaran que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden mal de su grado a la autoridad de la iglesia. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, la bestia. Los que, comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Es por eso que los maestros protestantes carecen de la misma falta de evidencia bíblica que los dirigentes papales cuando fabricaban los milagros para suplir la falta de un mandamiento de Dios. Y es así como se repetirá el aserto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Ya se oyen voces en este sentido. El movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. Y es verdad que ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y su imagen.
tal cual como le sucedió a los israelitas en el pasado. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Y sucederá tal cual como en el pasado que los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. A la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta. Airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y es por eso que al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos hace llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas. El Dios de los círculos selectos y a la moda, de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología. No es mucho mejor que Baal, el Dios Sol de los fenicios, el Dios Sol de los fenicios. esta es la realidad de las cosas. Por eso, queridos amigos y hermanos, he aquí la perla de gran valor para nosotros, y es la de que debemos andar gozándonos en la verdad. No debe ser para nosotros un yugo de esclavitud, sino un consuelo, un mensaje de buenas nuevas, de gran gozo que anime nuestros corazones y nos haga cantar melodías en honor a Dios. A través de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tenemos esperanza. La esperanza cristiana no es sobria, sin consuelo. Oh, no nos encierra en una prisión de dudas y temores. La verdad nos hace libres, aquellos que la amamos y somos santificados mediante ella. Andamos en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Dios nos bendiga rica y poderosamente. Un feliz y gozoso Santo Sábado. Nos vemos en un próximo programa.